Ok. Bien, colegas, muy buenas tardes a todos, a todas. Les recibimos en la sala 2 de nuestro segundo encuentro latinoamericano de educación, donde se van a estar tratando temas relacionados con competencias socioemocionales, participación y virtualidad. Hoy día nos acompaña desde el sur de Chile el colega Jean-Loup Tissanier, desde la Universidad de los Lagos de Chile. Jean-Loup Tissanier Layrac, en el siglo XX, después de estudiar matemáticas, dejó la universidad antes de terminar, para trabajar, cambiando de profesión casi cada 4 años, de sillero, inspector de colegio público, contador auditor, asesor en informática o en gestión de empresas. No se oye, si alguien te cerró el micrófono, Víctor. Jean-Loup, sí, no tienes el micrófono. Ok, ahora sí. No, pero el micrófono de Víctor estaba cerrado para la presentación. Pero no importa, me dicen. Ahora sí. Jean-Loup. Ahí sí. Sí, se oye. Sí, que te cortó Ya, Alberto. te cortaron el micrófono. Terminar. Así parece, ya mira, en el siglo XXI Jean-Loup vuelve a la universidad para estudiar un máster Euromime en Ingeniería de Medios en Portugal, Lisboa y en España, en Madrid. Y desde 2007 está en las tecnologías educativas en la Universidad de los Lagos y en la enseñanza del idioma francés en el Liceo Francés de Osorno. Hoy Jean-Loup nos va a presentar un taller que ha titulado Tips para organizar el tiempo y evitar estrés en la modalidad de virtualidad. Jean-Loup, tienes la palabra. Muchas gracias. Yo creo que hay una confusión. El taller de mañana, hoy día era más para dar algunos tips de cómo tener un poquito menos de estrés para nuestros estudiantes. Entonces, me avisan si se puede ver. ¿Ok? ¿Pueden Sí, ver? se ve bien. Sí. Ok. Entonces ya, ahora mi cara la conocen. Tips para organizar el tiempo y evitar el estrés en la unidad virtual. ¿Por qué? Porque a veces ocurre que sea en el trabajo para los estudiantes o por docente, pero nos vamos a enfocar hoy día más en la vida estudiantil. Entonces, el gran estrés que tienen los estudiantes muchas veces viene de la carga de trabajo que tienen de su vida académica y por lo tanto tienen problemas para conciliar lo académico con la vida social o la vida familiar. Y eso tiene un impacto significativo sobre la salud, que sea un niño chico o más grande. Entonces, vamos a ver en primer lugar algunos datos. Por ejemplo, esos son datos al momento fuerte de la pandemia. ¿Ok? 77% de los profesores tienen estrés. ¿Ok? 87 parece de agobio, de tensión. ¿Ok? 67 siente disminución en su felicidad. Entonces, eso nos pone que la virtualidad, la gente no estaba preparada, nos cayó la cosita en la vida y entonces ya había que cambiar de presencial a virtual sin preparación. Sí, cuando digo sin preparación de los docentes, pero también sin preparación, me parece importante decirlo, tampoco de los directivos de establecimiento educacional, que de un día a día ya se hace en línea, pero no había por muchos de ellos ninguna idea de cómo había que hacer la enseñanza y el aprendizaje en contexto virtual. Eso es un dato. Y otro dato, también en la misma época, se hizo un estudio a nivel de Latinoamérica
y esos son los datos de Chile, que es el peor, que 2 de cada 10 universitarios han pensado en el suicidio por el tema del estrés de este contexto virtual. Entonces, ya tenemos que tener bien presente eso, es decir, que en el contexto virtual la gente no estaba incómodo porque no tenían preparación y tenían la sensación de tener mucho trabajo que hacer y como no estaban preparados, era difícil. Otro título que había que posible poner en esta presentación era el derecho a la flojera, porque el título puede poner trabaja menos para lograr más, pero la idea es que el lógico es pertinente de decir ya, oye, no puedo trabajar más, voy a quedarme tranquilito. Y entonces por eso que la idea es de encontrar una manera de trabajar menos, pero lograr más. Es decir, ¿qué herramientas tenemos para tener un trabajo más eficiente y de tal manera que no tenemos que trabajar tanto para lograr nuestros objetivos o los objetivos de los estudiantes? La idea de un libro de Paul Lafargue, Le droit à la paresse, de final de la mitad del siglo XIX, franco-español que nació en Santiago de Cuba y publicó este libro, voy a ir rapidito, que trata del cambio con la revolución industrial, en el cual hay una esperanza con las herramientas que estaban llegando en la empresa que los obreros podrían bajar su tiempo de trabajo. Y escuchen bien, su idea era que se podía bajar hasta 3 horas al día, porque cada hora sería mucho más productiva. Y entonces, cuando hablamos de los estudiantes, la idea es la misma, tratar de trabajar menos, pero encontrar tips para trabajar de manera más eficiente, para no bajar el objetivo académico, pero mejorar su salud. Entonces, vamos a hablar primero del reloj biológico. Supongo que ya saben lo que es. Algunos vamos a pasar bastante rápido. Y tenemos, por ejemplo, este artículo que dice que hay una correlación entre la insuficiencia de sueño y problemas de crecimiento o de rendimiento escolar. Entonces es importante tenerlo, y eso no es solo por niños, vale por adolescentes, vale también por adultos jóvenes. Otro artículo, la ruptura del ritmo biológico explica sin duda algunas de las situaciones de bajo rendimiento que se han dado dentro del ambiente escolar como laboral. Lo que nos preocupa hoy día es la parte escolar, por lo tanto tenemos que cuidar el sueño y cuidar este reloj biológico. Entonces, ¿qué? Es una zona del cerebro, no voy a entrar en neurociencia, pero hay que entender que está conectado con la luz natural, por lo tanto está más o menos sincronizado con un día de 24 horas, pero no exactamente 24 horas, pero es una adaptación con la luz natural y con el cambio entre el invierno y el verano se puede producir sin problemas si se hace con luz natural. ¿Okay? No sé si algunos tienen gallinas, y pueden notar que las gallinas siempre se van a acostar cuando está bajando el sol, que sea en verano o en invierno, no tienen reloj, pero se adaptan su reloj biológico que tienen también las gallinas, se adapta a función de la luz natural. Y entonces con la llegada de la electricidad hubo un cambio, es decir que desde el inicio del siglo XX perdimos 2 horas de sueño por la luz artificial. Es decir, que cuando es de noche afuera, todavía hay luz adentro de la casa. 2 consecuencias importantes por el tema que nos toca hoy día. Hay un problema sobre la memoria y las funciones cognitivas. Los adolescentes tienen un reloj biológico también un poquito más lento, es decir, que necesitan más sueño y están en deuda por actividades que tienen, y no siempre hay que echar la culpa a los videojuegos. A veces tienen deuda porque están trabajando de noche. Hay estudiantes, yo tengo ejemplo de estudiantes que tienen hijos, ¿ok? Y por lo tanto en el día no pueden dedicar todo su tiempo a estudiar
porque tienen que cuidar a su hijo y por lo tanto trabajan más de noche cuando los hijos están durmiendo, entonces no duermen lo que es necesario. Entonces, este tema del sueño es un problema de salud pública. El otro tema es que tiene que ver con la luz artificial, la gente trabaja de noche, con la luz azul de los aparatos, ¿ok? Mucho más, excita mucho más los receptores de los ojos y entonces tiene un impacto sobre este ritmo circadiano, que es el reloj biológico, la fuente de esta luz, de este luz azul, el teléfono, tablet, ordenador, televisor. Y la idea es de antes de acostarse, como hay esta excitación vía la luz azul, es de apagar estos aparatos al menos una hora antes, o también cada uno de estos aparatos tienen la posibilidad en la configuración de decir que a tal hora hay que cambiar de un luz azul, se pasa a una luz un poquito más amarillo o a naranja. Y entonces también en la sala donde me voy a quedar, mejor poner luces halógenas. Pongo aquí el promedio de sueño, pueden ver con sus alumnos si respetan ese número de horas, muchas veces no, y entonces eso provoca problemas. Y entonces, ¿qué hay? Un problema de salud muy importante. Así que la buena calidad de sueño da una buena calidad de vida y lo importante es que tiene un impacto sobre su actividad de día. ¿Ok? Y por lo tanto va a tener un impacto, cuando hablamos de los estudiantes, sobre las tareas que tienen que hacer o lo que tienen que aprender. Hay un concepto que podían buscar que era cronoeducación. Es decir, que en realidad, en función de los ritmos que tenemos, tendríamos que adaptar la enseñanza y el aprendizaje en función de tiempo, porque tiene un impacto sobre la memoria. Y entonces, si los estudiantes se acuestan tarde, va a tener un impacto sobre sus aprendizajes. ¿Ok? Y lo que hay que pensar, porque salimos por algunos países de 1 año y medio de pandemia y educación virtual, yo lo veo en mi colegio, los apoderados, el equipo directivo, casi todos los docentes, piensan que ahora que se está mejorando la situación, podemos volver a la situación anterior. De mi punto de vista, es un error. Tenemos que aprender de lo que vivimos antes, que sea éxito o fracaso, pero había que aprender porque siempre tenía un colega que decía, del caos salen oportunidades. Y ahora tenemos que ver, y entonces, al respecto de este tipo, la educación híbrida o el e-learning, que no es exactamente puede ser también una posibilidad, decir la posibilidad realmente a los estudiantes de aprender, o al menos por una parte, a su ritmo, es decir, cuando sí sus características, que se llaman los cronotipos, le dan gana o le dan la posibilidad de concentrarse y de poder aprender de manera más eficiente. Entonces ya lo vi, ¿por qué ocurre eso? ¿Ok? Entonces lo bueno es la luz natural, lo mal la luz artificial, las pantallas, y tiene impacto, porque todos los órganos tienen también un reloj biológico sincronizado con el reloj del cerebro, y por lo tanto, si hay una falla o no está bien arreglado, puede tener un impacto sobre algunos de los órganos. Entonces, eso son actividad física para ponerse bien, el sueño, ¿ok? Y la regla es que tengo que tener una rutina muy bien estudiada. Es decir, por ejemplo, hay el efecto del lunes, que la gente el lunes tiene dificultad, se preocupan. ¿Por qué? Porque el fin de semana cambiaron de ritmo y por lo tanto este reloj biológico tiene perturbación bastante significativa. Entonces el lunes, para volver al ritmo semanal, a veces es difícil. Una pregunta, si hablamos de sueño, ¿se puede aprender mientras estamos durmiendo? Yo puse eso porque en la mitad del siglo XX había algunas promoción de artículos, de artefactos, para poder aprender, por ejemplo, aprender el inglés durmiendo. La gente compraron, pero en realidad hay estudios científicos que se hicieron después que dicen que no. Si voy de cero, puedo poner una caseta, audífono, todo lo que quiero, no va a resultar. Pero sí hay una cosa que se hace, es que el cerebro, cuando está durmiendo, continúa trabajando y entonces está recuperando lo que
pasó en el día y principalmente lo que pasó al final del día. Entonces, un primer consejo que puedo decir a nuestros estudiantes es al final del día de repasar rápidamente sus apuntes de la clase del día, porque como es el cerebro, va a trabajar y eso favorece que toda esta información se quede en la memoria a largo plazo. Después, tenemos una idea ya, eso es todo lo que este hombre tiene que hacer en el día y por lo tanto llegamos a una cosa muy importante que tenemos que planificar. Al menos los estudiantes tienen que planificar. Entonces, cuando se hace esta planificación, puede ser de todo. No es solo la parte tarea o estudio, también es compartir con la familia o con amigos, tener proyectos en grupo. Entonces, planificar, que eso va a poner la gente mucho más tranquilo y vamos a dedicar el tiempo que se necesita. Entonces, se hace la planificación, pero también se hace el seguimiento. Es decir, que el domingo, por ejemplo, voy a planificar toda mi semana lo que tengo que hacer, tarea, actividad, y lo que tengo que hacer el lunes, el martes, el miércoles, y al final del lunes miro lo que tenía que haber planificado, y si no lo tengo hecho, si tengo un calendario como un post-it, lo puedo correr, en lo que no se hizo el lunes, lo puedo pegar al martes o el miércoles para estar seguro que lo voy a hacer. Otro concepto también que puede ayudarnos es la concentración y la atención. Y cuando tengo ninguno de las dos. Mira, si miran este camino aquí, tengo un camino y al lado tengo espacio. Puede tener perros o pájaros o cualquier cosa. Sin concentración ni atención, todos los estímulos que van a llegar van a pasar en mi cerebro y lo voy a procesar. Si tengo atención, voy a quedarme en el camino, ¿ok? Y por lo tanto, mi memoria sensorial va a eliminar al tiro todo lo que es estímulos que vienen de afuera, que no están en mi atención. Por ejemplo, si estoy escuchando a un profesor, puede pasar un auto en la calle, no voy a escuchar el auto. En realidad sí la escuché, pero mi cerebro dijo al tiro, no tenemos que procesar esta información. Eso es la atención. Pero lo que necesitamos es la concentración. Es decir, que en lugar de tener la atención, que todo el camino tengo que tener una línea, me voy a enfocar solo en un tema. Y pueden pensarlo, si tratan de, en la calle, por ejemplo, en línea, tratan de andar en la línea, va a ver que un momento van a caer un poquito, pisar al lado. ¿Por qué? Porque la concentración no podemos concentrarnos más de un promedio de 30 minutos. Algunos poquito más, pero otros menos. ¿Okay? Por lo tanto, cuando hacemos una clase de 1 hora, tenemos que pensar que no podemos pedir a los estudiantes de estar concentrados 1 hora porque no va a funcionar. Tengo una persona aquí que está trabajando por horas y está atenta, pero no en un trabajo eficiente porque le falta concentración. Y entonces pueden ver aquí una ecuación, una inecuación. Es decir, que 3 veces 25 es mayor que 90. Es decir, que en lugar de dedicarme tiempo para aprender el estudiante su prueba de matemática, repasar la materia, 1 hora y media, efectivamente va a trabajar 1 hora y media, pero será un resultado mucho mejor de hacer 3 sesiones de 25 minutos. Y entonces se gana tiempo que puede dedicar a otra cosa. Eso es un tomate, ¿cierto? Pero tiene un nombre especial, que es la especie pomodoro. ¿Y por qué? Porque hay un sistema pomodoro que también deberíamos tratar de explicar a los alumnos. Es decir, que en lugar de trabajar mucho tiempo, voy a trabajar por sección de 25 minutos. Hago una pausa, en una pausa, es decir, no tomo mi celular. El estudiante tiene que levantarse, ir a tomar un café, un jugo, comer una manzana, un tomate. Un segundo pomodoro, que son espacios de 25 minutos, donde voy a tener concentración de 25 minutos. Y cada 4 pomodoros tengo una pausa más larga, donde puedo ir a hacer una actividad física o conversar con mis hijos o mi familia. Otro punto que hay que tomar es el trabajo del filósofo y psicólogo alemán, también del final del siglo XIX, Hermann Ebbinghaus, que habló de la curva del olvido. Así que pues, si tengo atención, sí o sí
al final del día pierdo más de la mitad de lo que traté de aprender. Y entonces hay una solución a eso, que es hacer refuerzo. Es decir, que si no hago nada, se baja. Pero si hago refuerzo, la baja un poquito más ligera. Si más refuerzo, se va a acercar de una línea horizontal y eso es el aprendizaje significativo, es decir, que se guarda en la memoria a largo plazo y ya el aprendizaje, el conocimiento se va a quedar. Y eso se aplicó por un físico que no es un pedagogo, que se llama Sebastian Leitner, y que escribió un libro que se llama Así se aprende, y hizo un sistema que lo pueden armar con sus estudiantes, es decir, que hacen caja, puede ser, yo lo vi con estudiantes, caja de zapato, pusieron separación de cartón adentro, y entonces al final del día voy a elaborar tarjeta, o sea, el estudiante va a elaborar tarjeta para todo el contenido del día, tratar de cambiarlo a pregunta-respuesta. Se pone todas estas tarjetas en la caja 1 y cada día toma la caja, ve la pregunta, el estudiante trata de contestar la pregunta y después averigua dando la vuelta a la tarjeta para ver si resultó o no. Si resultó, lo pongo en la caja siguiente, si no, se queda en la caja 1. La caja 2 la voy a ver cada 2 días o cada 3 días. Si contesto bien, lo pongo en la caja 3 y la caja 3 es cada 4 días o 5 días y después la 4 cada 7 días y la 5 cada 15 días. Si una tarjeta llega hasta la caja 5 y el estudiante puede contestar y no equivocarse, ya está ganado. El conocimiento lo tiene, no hay que preocuparse de la prueba, no tiene que repasar todo el día antes de la prueba. Acuérdense que estudiante, ¿qué significa? Estudia día antes. Otra cosa que es una técnica de Feynman, que fue premio Nobel de Física en 1965, que no es un pedagogo tampoco, y que dice que, mira, lo que dice Einstein, si no puedes explicar algo de forma sencilla, es que no lo entiendes lo suficiente. Y entonces Feynman hizo una técnica de 4 pasos. Primer paso, después de la clase, tengo que tomar una hoja de papel y poner el título de lo que estudié. Segundo paso, pongo todo lo que me acuerdo, sin mis apuntes, de la clase, hablo como por un estudiante, en lugar de estudiante. Tercer paso, el estudiante tiene que complementar con un libro, con sus apuntes, con la guía del profesor, con internet, no sé qué, pero al menos para ver lo que olvidó. Y lo importante es el paso 4. El paso 4 es decir que tengo que explicar este contenido a alguien que no sabe nada del contenido. Por lo tanto, tengo que ponerme al nivel de la persona y tenerlo muy claro para ser capaz de explicar. Y si además el estudiante tiene un hermano, una hermana, chico de 6, 7 años, es fabuloso si logro explicar a un alumno, a un chico de 6 años, es bien. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 6 años y un día le expliqué, porque me preguntó, el funcionamiento de una planta nuclear. ¿Ok? Y obvio, tenía que explicarle con pere manzana. Mira, ya, está aquí. Digo yo. Ya. Era para ver que lo que estoy contando no son verdad, diferente de lo que dijo el amigo Céline. Entonces, acuérdense de la técnica de Feynman. El otro, que es el efecto Zeigarnik, que es una psicóloga también de Polonia, si no me acuerdo, no me equivoco. Y ella dice que en realidad cuando estoy aprendiendo algo, si no termino la tarea, es más eficiente la memorización de lo que estaba aprendiendo, porque el cerebro en el proceso le falta algo y entonces se guarda más la información con este sentimiento que me falta algo. Hay que pensar que eso es lo que aplican los escritores, lo que aplican los que hacen una serie con Netflix o no sé dónde. Siempre en un episodio falta algo, ¿ok? Al final del episodio empiezan algo y no dan. ¿Por qué? Porque saben que como es, la gente se van a memorizar lo que pasó y entonces el episodio siguiente se puede conectar de mejor manera. Y estoy casi terminando. Pueden preguntarme cuál es la mejor técnica o la mejor estrategia. No sé, no tengo idea. Pero lo que tengo idea es que en realidad es un puzzle.
Por lo tanto, tengo que agregar todas, el alumno, el estudiante, tiene que agregar todas estas cosas, aplicarlas todas, y de tal manera que sí va a lograr trabajar mucho menos, pero con los resultados esperados. Y eso permite que el estudiante va a tener tiempo disponible para vivir, para su buen vivir, para desarrollar su vida personal en familia o su vida social. Eso es para tratar de explicar la evolución exponencial del conocimiento, y lo voy a ir rápido porque no sé cuánto tiempo me queda. Poco, supongo. No, todavía estás a tiempo, Gianlu. Estás Bien, a tiempo todavía. Un Ok, par de minutos nomás. ok, gracias. Entonces, estamos en un contexto aquí que, a la diferencia del siglo XVII o el siglo XVIII, que un docente, con lo que había aprendido en su juventud, podía enseñar a sus alumnos, porque no había una variación muy significativa en el conocimiento. Que ahora, en el siglo XXI, el conocimiento tiene un desarrollo exponencial. Y entonces tenemos estudiantes del siglo XXI, pero con docentes del siglo XX, al menos que fueron formados, capacitados por docentes del siglo XX y, importante, en escuelas del siglo XIX. Obvio, el pizarrón se cambió de color, obvio, las mesas no son la misma, para escribir tenemos otro tipo de lápiz, pero la estructura del aula es igual. ¿Ok? Entonces, eso es el problema, porque tenemos aquí escuela del tiempo de la educación de la era industrial y ponemos adentro estudiantes de la educación de la revolución digital y no de la revolución industrial. Entonces, eso hay que pensarlo bien, tenemos que adaptar el contenido, la forma del aula a los estudiantes de hoy día. Y para terminar, esta vez sí, para terminar, me parece que tenemos que tener una reflexión sobre quizás una discusión. Lo escucho mucho, incluidos los políticos, hablar de tenemos que aprender, ver el modelo finlandés. ¿Por qué? Porque tienen mejor resultado en la prueba PISA. O en matemática tenemos que aplicar el método de Singapur porque tienen resultado PISA. Porque los mejores países al nivel de la prueba PISA son de Europa del Norte y algunos países de Asia. ¿Okay? Sabemos que Chile está en una posición muy mala, otros países, Brasil tampoco, pero países europeos, hay algunos que están, incluido Francia, no están bien. España tampoco. ¿Y qué hacen los escolares? Mira, están ahora haciendo una nueva modificación de su malla curricular, de manera de enseñar, y ahora la idea es que son los estudiantes de 6 a 15 años que pueden decidir cómo van a trabajar, pero cómo van a aprender y qué van a aprender. Y eso me parece que hay que tomarlo bien, bien presente, porque en realidad aquí los estudiantes ya no estudian antes de 7 años. Antes de 7 años en la escuela en Finlandia, la única cosa es jugar, socializar. ¿Ok? Y después empiezan a aprender, pero no tienen tarea en la casa. Todo se hace en la escuela. Y aprenden por proyecto. Es decir, ellos deciden, con ayuda de su profesor, deciden cuál es el proyecto que van a armar, que son proyectos de 1 mes o 2 meses, y en el proyecto, no es un proyecto en una asignatura, se mezclan a la asignatura. Hacen un proyecto y van a tener que trabajar alguna asignatura al servicio del proyecto. Y el proyecto no es el proyecto de toda la clase, el proyecto es individual. Es decir, que ellos, cuando hablan de aprendizaje personalizado, lo aplican. Nosotros lo anunciamos que lo van a hacer, pero en realidad no. Hablamos de estilo de aprendizaje, supongo que todos los países de Latinoamérica igual. Hacemos a veces un test para definir cuál es el estilo de aprendizaje del estudiante. ¿Y qué hacemos después? El contenido de todo el grupo de estudiantes, el mismo contenido. Entonces, hay que pensar en eso. Y la otra cosa que hay que pensar es que en Finlandia casi todas las escuelas, toda la educación es gratuita. La profesión de docente es una profesión muy valorizada.
los docentes se quedan varios años con el mismo grupo, a veces lo toman a 7 años y lo tienen hasta 16 años. ¿Ok? Entonces yo creo que hay que pensar bien, no solo decir, Finlandia bien, vamos a hacer la misma cosa, entonces mandamos a políticos que van a ver una clase y vienen, ¿y qué hacen? Hacemos malla curricular bien específica de matemática, bien de lenguaje y comunicación, cuando tendríamos que hacer proyectos y trabajar más en competencias, donde hay que movilizar conocimiento de varias asignaturas al servicio de un proyecto. Si hay preguntas, estoy dispuesto a contestar y conversar, porque usted también pueden decirme cosas interesantes. Bien. Muchas gracias, Jean-Luc. Como siempre, mucho aprendizaje con lo que tú nos presentas y quiero tomar algunos de esos conceptos que dijiste en algún momento de los estudiantes del siglo XXI, bien, con docentes preparados del siglo XX y que trabajamos en un sistema del siglo XIX. Bien, y qué clave es darnos cuenta de esa situación. Bien, y cómo nosotros también estamos forzando, porque somos los docentes del siglo XX, a nuestros estudiantes, y muchos de ellos para que ellos aprendan de la manera como nosotros aprendimos, en épocas completamente diferentes. Bien, me gustaría ver si pudieras desarrollar un poco más esa idea, porque tenemos suficiente tiempo para conversar, para dialogar. Bien, si quieres complementar aún más todavía tu planteamiento para que después pasemos a algunas preguntas que vamos a ir leyendo. Sí, pero yo lo hice un poquito más corto porque quería empezar a conversar, no solo contestar preguntas, pero conversar. Pero este tema, efectivamente, para mí me parece bastante importante. Tenía un profesor que decía, tenemos los docentes, tenemos a formar como nos formaron. Es decir, que si no cuidamos eso, tenemos tendencia a capacitar, a enseñar de la misma manera que nos capacitaron y nos enseñaron. Es decir, que es un cuerpo profesional donde hay pocos cambios. En Francia se trata de este cuerpo de los docentes con una imagen, se dice el mamut, ¿ok? Para decir que en realidad son gente que para los políticos no cambian, pero tenemos que reconocer que nos cuesta cambiar, ¿ok? Porque siempre las personas van donde nos sentimos más cómodos. Y obvio que nos sentimos más cómodos de hacer lo que nos aprendieron, más que hacer algo para los estudiantes. Pero hay que pensar que los estudiantes del siglo XXI, ellos no pueden, y hay que mirar cómo lo hacen. Para ellos es difícil. Yo lo observo siempre cuando hay un estudiante frente a un televisor. El estudiante puede ser hasta 25, siempre está cambiando de canal. ¿Ok? Siempre tiene el control remoto y están buscando si hay algo, están mirando algo interesante, sí, pero voy a ver si hay otro canal interesante también. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros, al menos yo que soy del siglo anterior, muy viejo, nosotros cuando ya nos padres decían, ya, ahora vamos a ver tal película, no se nos ocurría de decir, no, cambiamos, ya, no quedamos toda la película con esta cosa, y hay la misma cosa en el aula. Cuando empezaba un profe a explicar algo, no se le ocurría a nadie decir, ya podemos ver otra cosa, podemos hacer una pausa. No, ya, había que esperar y el profe hablaba. Entonces tenemos que empezar a ver eso. Y yo quería decir una parte muy importante, es que me parece que los cambios en la educación no van a venir de arriba, no van a bajar. ¿Okay? La revolución viene de los docentes. O los docentes piensan que pueden cambiar cosas y empiezan a cambiar cosas a su nivel, es decir, a nivel de su escuela. ¿Ok? Y si hay cambio en cada escuela, sí, eso va a subir y quizás algunos ministros o gente de ministerio van a pensar que sí, efectivamente hay que hacer algo. Pero ahora viene todo de arriba, ¿ok? Y entonces con esta visión de la educación que es un producto,
no sé cómo en los otros países, pero al menos en Chile como eso, es un producto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que poner este producto lo más bien empaquetado, bien, bien cuadrado, y todos tienen que hacer la misma cosa. ¿Ok? Hay liceo, hay colegio que compran en universidad la planificación de toda la clase, de toda la asignatura del año. ¿Y qué hace el profe? Toma este documento y lo aplica. En este caso, no sé de qué sirve el valor agregado del docente. ¿Okay? El docente está cerca de sus estudiantes, él tiene que adaptarse. Él tiene que ver que tengo algunos que son sobresalientes y a ellos tengo que donar más materia. Es por eso que tenemos que sacar información desde este periodo de pandemia y de educación virtual, porque eso sí lo podemos hacer. No hay que dejar ahora de lado las plataformas virtuales. Los que vuelven presencial, hay que continuar con la plataforma virtual. Porque tengo 3 casos. Primer caso que acabo de decir son los sobresalientes. Voy a decir, mira, terminamos aquí, tú terminas, pero mira, tus compañeros todavía no terminaron, tengo que ayudarlo a contestar las preguntas, a aclarar dudas, pero mira, en la plataforma te puse, no sé, un escape game, ¿ok? Del tema, pero hablamos la conferencista anterior de ingeniería, hay modelo de escape game en ingeniería, usted lo abre, es solo cambiarle el texto, las imágenes y tiene un escape game. Entonces, puedo poner para estos, le pongo materiales complementarios donde ellos van a continuar a aprender, profundizar. Y también con la plataforma, los que tienen problemas pueden decir, mira, tú tienes este fin de semana o el miércoles en la tarde, tienen que revisar este contenido porque todavía parece que no logras aplicar lo que vimos en clase, no lo logras aplicar en esta actividad o en este proyecto. Entonces, son estos 3 tipos de casos, el tercer tipo son normal, entre comillas, los que siguen normal, y al otro son los que por una razón u otra van a faltar clase, porque hay una actividad deportiva, se van en la representación del colegio. ¿Qué pasa ahora? Se van a la representación del colegio y tienen un castigo, porque vuelven y tienen que pedir a los compañeros, ya, ¿qué hicieron en clase? ¿Qué? No, si representa el colegio tiene que poner a disposición algo. La plataforma, ¿ok? Hay los que son, que una semana están enfermos. ¿Por qué no pueden tener el material? Y cuando se están recuperando, ya empiezan a ver el material para no llegar atrasado al colegio. Y eso hay no sé, solo una idea, una pista, que es la estrategia de aula invertida. Si empiezo a aplicar cada vez más esta estrategia, es decir, yo como docente voy a empezar a armar contenidos que los chicos van a ver en casa y en el aula vamos a aplicar, voy a contestar las preguntas, aclarar dudas, pero al menos van a aplicar con el docente. Ahora lo que se hace, el docente tiene un PowerPoint, lo muestra, los docentes no son mejor que otros para mostrar un PowerPoint, ¿ok? Y los chicos se van y en casa, donde están solos, tienen que aplicar. Que en realidad cuando tienen que aplicar, que necesitan apoyo. Entonces, si empezamos a hacer eso, es decir, que los estudiantes que no están presentes podrían llegar, después de una semana de licencia, podrían llegar con menos atraso porque tendrían el contenido. Entonces, yo creo que sí hay que hacer eso. Y la otra cosa, en el aula, lo que dije de la idea de Finlandia, yo creo que sí hay que empezar, el cambio lo podemos hacer nosotros como docentes, a hacer proyectos transversales, es decir, armar con un grupo de docentes, ya, vamos a hacer, los chicos tienen que hacer una investigación, ya, entonces la hacen en castellano, pero también en inglés. ¿Por qué no se pide a los chicos? Ya, tienes que buscar la misma información, pero en inglés, con artículo, cosas en inglés. Y si hay algo que no entiendes, pregunta a tu profe de inglés, porque tienes un profe de inglés. ¿Ok? Entonces, yo creo que sí, el cambio lo podemos empezar poco a poco, nosotros los docentes, y tratar de convencer. Hay una técnica de gestión del cambio que es el puentillismo. Es decir, voy en un grupo de docentes, voy a elegir algunos que están listo para el cambio y voy a tratar después en reunión de concertación o reunión de discusión pedagógica de mostrar lo que hacen ellos.
para que los docentes de al lado empiecen a decir, así es factible, y poco a poco se va a ampliar el número de docentes que aplican esta estrategia. No sé si aclaré mucho. No, bien, bien, Yanlu. Mira, vamos con unas preguntas y comentarios en el chat. Tú las ves bien y condensa después para, después de esa intervención, darle la palabra a Miguel Albor, que está levantando la mano. Mira, Mercedes hace una pregunta y un comentario. Primero dice, ¿cómo trabajar proyectos en escuelas con horarios rígidos por asignatura? Esa como primera pregunta hace Mercedes. Pero después Mercedes también escribe, escuché en una ocasión que somos maestros del siglo XIX, porque como dices, no hubo con muchos cambios de un siglo a otro. ¿Ya? Tenemos también como comentario de Nubia, dice, me gusta mucho la propuesta de trabajo por proyecto. Coincido con Mercedes. El Ministerio de Educación en Colombia asesora en ese sentido, pero la rigidez de la escuela, los docentes, los horarios, en Colombia se deben cumplir 22 horas de clase en secundaria y media, no permiten que se avance. Y la última, el último comentario de Patti dice, en la actualidad existen muchas herramientas, se debe actualizar y trabajar con ellas. Te dejo eso para que tú después le des la palabra a Miguel. Yanlu. Ok. Mira, yo creo que lo traté un poquitito antes. Yo creo que sí es factible. Efectivamente, tomando en cuenta que me dicen que tengo que pasar tal materia en matemática, el otro tal materia en inglés, tal materia en inglés, pero se puede hacer también, hay que probar, se puede hacer, al inicio podemos hacer solo un proyecto al año para ver cómo anda, pero con varios profes en el mismo tiempo, del mismo semestre, el mismo mes, y se habla de la misma cosa en las 3 asignaturas, pero en cada asignatura los chicos van a trabajar o la matemática, o más la redacción en castellano, o más la búsqueda en inglés, pero saben que estos 3 trabajos que están haciendo están contribuyendo al mismo proyecto, ¿ok? Y después este proyecto se termina y los chicos saben que se va a evaluar este mismo producto, pero se va a evaluar por el profe de matemática para el eje de matemática, por el profe de inglés por el eje de la búsqueda de inglés y el profe de lenguaje y comunicación de la redacción y todo. Entonces, si lo hacemos como eso, podemos empezar a cambiar la mentalidad de los estudiantes, de los colegas y poco a poco de los apoderados y de los directivos. Porque si las cosas no cambian, para mí, la responsabilidad es más los apoderados y los directivos. Y también de los docentes que no hacen nada. Pero a veces hay docentes que quieren hacer algo y tienen este bloque. Entonces yo creo que sí, la revolución tenemos que empezarla nosotros, poco a poco, a un nivel bajo, pero al menos para mostrar que sí funciona. Es decir, que un chico, pero eso también es documentado en la literatura científica. Si diga un grupo, y tienen que armar, no sé, una exposición sobre el medio ambiente, pero yo quiero que aparezca qué se hace en Estados Unidos, qué se hace en Australia, qué se hace en España, qué se hace para nosotros, por ejemplo, en Francia, ya, al final van a tener un producto que haciendo para los chicos, sí van a memorizar los contenidos que van a poner, y eso se visualiza. Por lo tanto, quizás voy a lograr convencer otros profes o convencer los apoderados que son muy orgullosos de su hijo, y entonces si ven que ya hay una exposición sobre el medio ambiente de un grupo donde estaba su hijo, sí van a venir y van a conversar con otros apoderados, para decir, hay que ir a ver esta exposición. Yo creo que es realmente militantismo. Tenemos que decir, nosotros vamos a cambiar la educación. No hay que esperar el ministerio, porque hace 2 siglos que no cambia. Entonces, no sé si Miguel tiene una pregunta. Sí, buenas tardes, Yanlu y todos los que se encuentran en esta sala. Es un aporte, ¿cierto? Yo soy docente de la Escuela Normal Superior de Envigado, en Antioquia, Colombia, ¿cierto? Y nosotros el año pasado hicimos precisamente algo que usted allí
Jean-Luc comenta, ¿cierto? Nosotros lo denominamos integración curricular de filosofía, lengua castellana, lectura crítica e inglés en grado 11, que es el último grado pues en la educación formal regular de la media, en la Escuela Normal Superior de Envigado, una posibilidad para construir relaciones significativas, evitando la fragmentación del conocimiento. Y nosotros nos centramos, pues propiamente fue en el asunto de la construcción de un ensayo, ¿no? Porque pues los tres docentes que planteamos la actividad, por nuestra formación académica, pues todos tres hemos estado en maestrías y también hemos tenido la posibilidad de estar trabajando en clases en las universidades. Entonces veíamos que precisamente los chicos que llegan de las escuelas, sobre todo escuelas públicas, llegan con muchas falencias a nivel de escritura, a nivel de redacción, y que precisamente esto que ahora se está manejando de las normas APA con la 7ª edición, pues que es la última que salió el año pasado, veíamos entonces la necesidad de poder que los chicos entraran en una dinámica de escritura, si no tanto con una rigurosidad de un artículo de una revista científica, al menos que sí tuvieran unos elementos y unos puntos claros, ¿cierto? Incluso la profesora de inglés se vinculó en toda la construcción del abstract y las keywords, ¿cierto? Y durante todo el año estuvimos haciendo asesorías mensuales a través de la plataforma de Teams, etcétera, porque el ensayo era el trabajo final de todo el curso del año pasado, ¿cierto? Fue una experiencia bastante interesante, los estudiantes al final lo evaluaron bien. Este año incluso estuvimos haciendo unos rastreos con los chicos que ya pasaron a la universidad para ver en qué medida la actividad había tenido una valía y una pertinencia, y pues fue evaluada muy bien, ¿cierto? Entonces, precisamente un poco lo que usted ahorita señalaba, ¿cierto? Si nosotros esperamos a que el Ministerio de Educación o a que las secretarías de educación asuman esta tarea, va a ser complejo. Obviamente esto requiere de algún modo que nosotros nos comprometamos, ¿no? Porque pues ciertamente los tres tuvimos que sacar de nuestro tiempo, ¿cierto? No dentro de nuestras 30 horas laborales que tenemos en la institución educativa, sino un tiempo adicional. También tiene que haber un cierto feeling entre los docentes, pues como para poder uno trabajar de forma mancomunada. Y aunque nosotros los tres éramos de ciencias humanas y sociales, no obstante, los chicos al final presentaban un solo trabajo para 4 asignaturas, ¿cierto? Porque la profesora de lengua castellana y lectura crítica era la misma. Entonces, eso da cuenta que precisamente sí hay la posibilidad, igual nosotros también fundamentamos pues toda la parte teórica dentro de una parte filosófica, ¿cierto? De Martha Nussbaum, de Simon Bauman, entre otros, y ya una parte muy de la escritura, con Daniel Casani, y también la actividad del ejercicio o de los desarrollos que ha podido plantear Surso Torres, que ha podido también plantear Abraham Magenzo, Ángel Díaz Barriga, ¿cierto? Entonces, eso requiere de algún modo que nosotros como docentes nos comprometamos y seamos apasionados por el ejercicio de la enseñanza, ¿cierto? A pesar de que uno encuentre barreras y que uno encuentre también ciertos peros, incluso dentro de la misma institución educativa, ¿cierto? Al final lo que hay que pensar es que podemos mejorar la educación y los procesos de nuestros estudiantes. Un poco pues como el aporte que quería hacer. Y muchas gracias. Sí, gracias, muy interesante. Al menos lo encuentro a mí para muy importante, pero no tener problema de autoestima. Es decir, que lo que dije antes no era tan tonto. Entonces, muchas gracias, Miguel, por este aporte. Yo quería decir 2 cositas. El interés de lo que explicó usted y lo que expliqué yo es que la actividad por proyecto en grupo, asignatura, está basada también en una teoría de aprendizaje, que es el socioconstructivismo. Es decir, que sabemos que los alumnos aprenden mejor de los pares que los docentes. Por lo tanto, si tienen que armar un proyecto en grupo, ya se van a comunicar y van a aprender de su compañero. El tema de la comprensión lectora me parece un tema muy interesante. Entonces, yo soy, además de una parte en la universidad, en el liceo francés, estoy profe de francés, y yo he encontrado que los resultados en la actividad de comprensión lectora eran bastante malos. Y un día no es que me enojé, pero casi dije yo, pero yo creo que no es un problema de idioma. Lo estamos castigando en la nota de francés, pero el problema no es el francés, el problema es la comprensión lectora.
Y entonces fui a buscar un test equivalente al test que se llama el DELF para el francés, que en castellano se llama el DELE, que es un diploma de estudio de lengua española, y lo hice y los resultados fueron casi iguales. Es decir, que en su idioma materno tampoco sacaron buenas notas, porque el problema no era el idioma, el problema era la comprensión lectora. ¿Okay? Y por lo tanto, yo creo que si podemos motivar a los estudiantes a leer y tomar tiempo a entender algo, no solo descifrar, eso se puede hacer por proyecto, porque el interés del proyecto también es la motivación del estudiante haciendo algo que estaba mucho más motivado que escuchando a alguien. Entonces yo creo que la línea es esa, tratar de favorecer el aprendizaje por proyecto y movilizar el conocimiento de varias asignaturas. Para quedarnos en el marco de esta presentación, eso también es menos estrés, porque al final los estudiantes tienen menos trabajo que hacer, porque están haciendo un proyecto que es de matemática, de inglés y de castellano, o en los casos de filosofía, de inglés. Ya están trabajando en varias asignaturas, por lo tanto, menos trabajo, pero para aprender igual o quizás mucho más. Entonces yo creo que sí, usted tiene razón, tenemos que nosotros empezar a cambiar, nosotros empezar a aplicar este aprendizaje por proyecto y mezclar las asignaturas para lograr cambiar esta escuela que todavía no cambió. Gracias, Jean-Luc. ¿Hay espacio todavía para alguna consulta, algún comentario que le quieran hacer a Jean-Luc? Igualmente, ahí está María Victoria. Bueno, no, que me parece, bueno, lo que dices, Jean-Luc, frente a que es desde el cambio y la revolución educativa tiene que llegar de la mano de los docentes. Claro, me parece pues que es así, ¿no es cierto? Desde arriba no va a llegar. Entonces, qué bueno que este tipo, digamos, de reflexiones se den en diferentes espacios y que cada uno de nosotros llevemos reflexiones a discusiones. Lo de la comprensión lectora, yo me preocupa incluso mucho porque me parece que es un reto impresionante para el docente hoy, porque es que cada vez los jóvenes leen menos porque están acostumbrados a leer un poquitico, ya leen por las redes y leen corto, y es más, videos de 1 minuto. Entonces, ¿cómo hacer para que así sea ese párrafo y les dé interés por leer más, ¿no? Porque eso es fundamental para generar un pensamiento crítico. Entonces, no va a ser con parrafitos que vayan a adquirirlo. Entonces, es un reto que me parece bien complejo, ¿no? ¿Cómo hacer motivar al joven de hoy, al niño que va a ser después, posteriormente, ese joven a leer y a tener, por supuesto, una comprensión de lectura adecuada frente a un texto, ¿no? Eso me parece todo un reto, ¿no? Eso es como observación, no sé si es pregunta, pero por ahí va. Sí, pero también tenemos una pregunta de Mercedes que dice cómo motivar a los estudiantes adolescentes en este tiempo de estudio a distancia. Mira, yo no tengo receta 100% eficiente, pero la primera cosa, yo creo que hay que entender que la educación a distancia se cambia, el objetivo no, es el mismo objetivo, tenemos que lograr lo mismo aprendizaje, pero la forma tiene que cambiar. Y entonces hay ministros que dicen que no se aprendió por 1 año y medio, los chicos tienen que volver a clase porque están perdiendo 1 año de estudio. Y dicen, ya, mira, hacemos un test y se nota que no tienen los aprendizajes que normalmente deberían tener. Entonces se dice que la culpa es la educación a distancia. No, no es la educación a distancia, porque hay estudios que demuestran que sí se puede aprender, cualquier sea la edad, se puede aprender en educación a distancia. La culpa no es el media, la culpa es lo que pusimos como contenido, lo que pusimos como estrategia
y los docentes, los equipos, no estaban preparados. Entonces hicieron lo que se podía hacer, entre comillas, lo menos peor posible, y obvio no fue espectacular los resultados, pero tampoco no fueron tan malos, porque hay otras competencias que aprendieron los estudiantes en este contexto, la autonomía, la responsabilidad y las competencias digitales que son dentro, lo que dice la UNESCO, son dentro de las competencias que tienen que tener un estudiante del siglo XXI. Pero para motivar, yo creo que la primera cosa hay que ver cuáles son los puntos débiles de la educación virtual en este contexto de pandemia. El punto débil nos dicen que los chicos tienen que volver porque no tienen contacto con sus compañeros. Okay. Me gustaría que algunos psicopedagogos hagan una investigación para saber en qué estado de salud mental están los niños, los jóvenes, que se quedan todo el día en la escuela con mascarilla, no pueden abrazar a su compañero, van a jugar pero no pueden intercambiar los juguetes, tienen que quedarse a 1 metro de distancia. Eso no se estudia el impacto psicológico de esta parte. Se estudia, hay estudios sobre el impacto pedagógico de los chicos que quedan en casa en virtual, pero los que van y que no pueden hacer lo que tienen ganas de hacer, me parece que sería interesante hacer este estudio. Para la motivación, decir que yo tengo que cambiar. Por ejemplo, yo vi clase donde el profe está con Zoom y dice ya, apaguen su micrófono todos, y el profe habla y después ya, Miguel, abre tu micrófono, te voy a preguntar algo. Los otros se quedan. Si tengo 30 alumnos, imaginen cuánto tiempo se quedan callados frente al computador a lo largo del día. ¿Ok? ¿Cómo se van a motivar? Pero si hacen, no sé si yo conozco más Zoom que otra herramienta, pero si casi de manera sistemática cortan su sesión en una primera sesión que es una sesión común, donde voy a dar la instrucción, voy a decir, mira, el contenido que vimos la otra vez lo vamos a aplicar de tal y tal manera, usted va a tener que realizar este trabajo. Hay duda, hay preguntas, y una vez que ya todo lo tienen claro, se manda en sala. Y yo cuando le abro la sala, le digo, ya, júntense por 3, 4, no hay problema, pueden conversar, no es un problema. Si trabajan, pueden conversar, no me molesta. ¿Okay? A la diferencia del presencial, que en presencial no pueden conversar. Si tienen 30 alumnos en una sala conversando, yo estoy haciendo disciplina, inspector, pero no soy docente. ¿Okay? Entonces, eso es una primera cosa. Esta parte que le falta a los estudiantes cuando están en educación virtual, que es la relación con los compañeros, tengo que encontrar una manera de favorecer. Trabajo en grupo, en sala chica, donde van a pasar 80% del tiempo sin profesor. Porque el profesor va a pasar en cada grupo y por lo tanto van a ver, en una hora de clase lo van a ver 1 a 2 veces. Y yo le prometo, por la experiencia que tengo, están felices. Y cuando yo miro el trabajo, no me falta el trabajo. Lo hicieron. Salvo que pueden decir una talla, se van a reír, no hay profe que va a decir, no se puede reír en clase. ¿Ok? Quieren conversar un poquito, no le voy a decir, no estoy en la sala. En la sala chica yo no estoy, están solos. Pero cuando pido el resultado del trabajo, sí está el resultado del trabajo. Entonces yo creo, no sé si voy a contestar bien la pregunta, pero que tenemos que adaptarnos porque el soporte es diferente, digital, y entonces tenemos que ver cuál es el punto débil de esta modalidad y cuáles son las fortalezas. Y tengo que favorecer las fortalezas y tratar de bajar las debilidades. Y eso se prepara, se capacita a la gente para saber cómo hacerlo, pero si realmente confían un poquito en lo que estoy diciendo, sí es factible. Es factible motivar de nuevo a los estudiantes, incluir si se quieren a distancia en modalidad virtual. Bien, muchas gracias, Jean-Luc. Recordarles que viene ahora el siguiente